Ok, lo que vamos a empezar a ver ahora es un capítulo nuevo, es el capítulo, como la segunda parte, digamos, del curso, después de ver programación en C y procesos en particular. Y es más bien una visión a exactamente cómo usar desde el punto de vista del nivel más bajo posible Linux, pero que en realidad originalmente era Unix, que es en realidad el que ideó, digamos, esta interfaz Linux. Es básicamente una implementación, digamos, de este sistema. Y es bueno hacer su homenaje original a Unix, que es el que en realidad ideó estos principios y ideó esta forma de operar, ¿no? Entonces la idea del modelo original, digamos, es que uno tiene un sistema operativo, ¿no es cierto?, que está corriendo en el computador, que se considera el kernel, que en el fondo es como el núcleo del sistema, y alrededor de ese kernel vamos construyendo como capas, digamos, de cada vez más alto nivel hacia afuera del sistema. En la versión original, en el fondo, la idea es que esta interfaz, digamos, entre el kernel y los programas era muy bajo nivel, entonces uno creaba un conjunto de bibliotecas, en particular la libc, ¿no es cierto?, la biblioteca C estándar, está construida sobre esa API, y eso permite entonces tener un lenguaje como C con una biblioteca que es independiente del sistema operativo donde ustedes la corran. Entonces ustedes pueden programar en C, ¿no es cierto?, usando la biblioteca estándar en Windows y va a funcionar exactamente igual. La diferencia es que la biblioteca está implementada de distinta forma en un sistema que en el otro. Entonces la idea es como que esto es un sistema de capas donde está el núcleo al medio y donde uno va saliendo cada vez más hacia niveles de abstracción mayores. Y finalmente la idea en la época, digamos, era que uno terminaba en el shell, ¿no es cierto?, que es la interfaz de programación que da, o sea, de comando, que uno da dice por ciento y uno da comandos para tipear. Entonces la idea es que, si se fijan, este era el núcleo del sistema y esta era como la cáscara del sistema, ¿no es cierto? Y por eso el shell se llama shell, digamos, porque era como la cáscara más externa, era como la interfaz más alto nivel que existía de interfaz con el sistema, ¿no? Obviamente, en realidad hoy día existen 10.000 capas más, digamos, ¿no es cierto?, porque está el sistema de ventanas, el sistema gráfico, en fin, menús, un montón de otras cosas alrededor, pero estas cosas que piden comandos se siguen llamando shells hoy en día por tradición, ¿eh? Y una cosa interesante es que el shell en realidad es un programa más. O sea, de hecho en algunas versiones de este curso la tarea es ir escribiendo un shell de comandos, digamos, a lo largo de que va pasando el tiempo. Todo lo que ustedes tipean y el porciento lo parsea y hace cosas, en realidad es programable y es útil. O sea, ustedes al terminar el curso deberán ser capaces de escribir un shell propio, digamos, ¿eh? Y por eso hay varios sabores en Linux que uno puede usar o más, digamos, ¿eh? Y por supuesto uno puede no usar un shell también y dedicarse a vivir en el mundo, digamos, de las ventanas y qué sé yo, aunque tengo la sensación de que al final cuando uno de verdad quiere hacer administración de sistemas no hay cómo, o sea, salvo que uno quiera seguir el manual a los Windows, ¿no es cierto?, donde en el fondo uno aprieta Next nomás y si no funciona no hay nada que hacer. Cuando de verdad hay que arreglar las cosas, uno no queda otra que usar un shell de nuevo y volver a los viejos tiempos. No hemos descubierto una forma de implementar un buen shell de interfaz con el sistema, con ventanas y qué sé yo, con pipes, con herramientas. Se vuelve demasiado, cuando hay demasiados comandos se vuelve demasiado complejo. Bueno, el asunto entonces es que en el modelo en el que estamos, este capítulo es básicamente este nivel, ¿ok? O sea, en el fondo lo que vamos a estudiar es la API oficial que tiene Unix para que los programas interactúen con él. Les repito, no es la idea de usarla siempre con los programas que ustedes van a escribir en C. De hecho, si quieren hacer un programa en C que sea portable independiente del sistema operativo, tienen que usar la especificación del lenguaje donde está especificada la biblioteca también. C es un lenguaje con una biblioteca estándar, ¿okay? Entonces, por ejemplo, getchar, putchar, ese tipo de amigos, digamos, son del ambiente de la biblioteca estándar de C y funcionan en cualquier sistema operativo donde ustedes corran una versión oficial de C, ¿ya? En cambio, lo que vamos a ver acá solo funciona en Unix, digamos, en cualquiera de los sistemas que implementan la interfaz oficial de Unix. Y por supuesto, en Windows hoy día existen bibliotecas que implementan básicamente todas estas cosas y las reimplementan para Windows, pero obviamente estamos haciendo trampa y ahí en realidad lo que siempre conviene es usar la interfaz oficial, ¿no? Pero estamos ligándonos, digamos, a un Unix. Por supuesto, no a un Linux en particular, una versión en particular, pero sí a alguien que implemente esa interfaz. Ok, la API Unix oficial
¿ya? Tiene una historia que hay que entender para entender la razón. Hay dos cosas importantes de entender. La primera es que esto la diseñó un grupo de programadores. La anécdota era que, o el mito urbano, digamos, de esto, la leyenda en torno a esto, es que en realidad era un grupo de programadores que lo que querían era hacer un sistema operativo para poder jugar un juego, ¿no? Era como un juego de tipo Star Wars en la época, esto antes de Star Wars, por supuesto, y por lo tanto querían jugar un juego de Guerra de las Estrellas, y los sistemas operativos que existían en la época no daban, digamos, en performance, ¿no es cierto?, para poder hacer eso, y no querían programarlo en Assembler y qué sé yo. Entonces decidieron hacer un sistema operativo y un lenguaje que les permitiera hacer esto en forma eficiente. Y es el mismo grupo que diseñó C. ¿Okay? O sea, el lenguaje C y el sistema operativo fueron diseñados en conjunto. C es un lenguaje hecho para escribir sistemas operativos que no fueran en Assembler, lo cual en la época era ¿cómo se llama? Era algo absurdo. O sea, cuando los tipos hablaban de esto, eran obviamente tipos locos de investigadores rayados que esto jamás nadie pensó que esto podía tener una aplicación importante en el mundo. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos se escribían en lenguaje máquina. La idea era que cuando IBM construía una máquina y diseñaba una CPU, junto con diseñar la CPU, escribía el sistema operativo. ¿Okay? La idea era que esa máquina con esa CPU venía con su sistema operativo. Y cuando uno cambiaba de máquina a otra CPU, era otro sistema operativo hecho para esa otra máquina. Y cada vendedor tenía su sistema operativo asociado a su máquina. Se consideraba como que el sistema operativo y el hardware eran lo mismo. ¿Okay? Y estaba escrito en el lenguaje de máquina de ese hardware, y solo los expertos de esa empresa lo conocían. La idea de escribir un sistema operativo en un lenguaje de alto nivel, que además fuera independiente del assembler de esa máquina, se consideraba una estupidez. ¿Okay? Sería como pensar en hacer una CPU portable independiente de la motherboard donde está, una cosa así, ¿okay? Cosas que hoy día la gente está pensando en esto. Entonces, la idea de hacer un sistema operativo portable fue una gran revolución en esa época, y los tipos demostraron que era factible con gran esfuerzo. Pero fue diseñado como sistema operativo y como interfaz por programadores para programadores, ¿okay? Por lo tanto, siempre mantiene esa idea que ustedes lo ven también en los comandos antiguos, de que en general son comandos de pocas letras, rápidos de tipear, ¿no es cierto?, donde hay poca burocracia asociada, ¿no es cierto? La idea en general es, hay poco que declarar, poco que hacer. Si ustedes quieren que el sistema asuma, digamos, todos los valores del caso por defecto, etcétera, siempre funciona, porque en el fondo la idea es como cargarle la mano un poco a los programadores. Y lo otro importante es que todo el grupo que diseñó Unix venía de trabajar en un sistema operativo que fracasó. Venían de un gigantesco proyecto, que no me acuerdo quién lo había financiado en la época, pero era como de los grandes proyectos que se habían diseñado, de hacer un sistema operativo gigantesco, hiperinteligente, que hacía de todo y que era como el gran sistema operativo del futuro, y que terminó siendo un monstruo, por supuesto, y terminó siendo un fracaso porque nunca funcionó bien. Existió y vio la luz, y existieron máquinas que lo corrían, pero solo lo vi en sistemas de biblioteca funcionando alguna vez en mi vida, y nunca llegó a ninguna parte. Y el sistema se llamaba Multics, ¿ya? Y entonces Multics, una de las cosas que tenía era que era un sistema hipercomplejo. O sea, la idea era hacer todas las cosas y adivinar lo que el usuario quería, todo ese tipo de cosas que se le ocurren de repente a la gente de computación. Entonces tenía, por ejemplo, una característica era que, no sé, ustedes ejecutaban un comando, el sistema revisaba y veía que, por ejemplo, el programa fuente de ese comando era más nuevo que el comando, entonces antes de ejecutar el comando lo compilaba, generaba la nueva versión y entonces lo ejecutaba. Se suponía que eso es lo que ustedes querían, ¿no? O sea, en el fondo era como tratar de entender lo que el usuario quería hacer y hacerlo por él, digamos, ¿no es cierto? Porque en el fondo a ustedes se les había olvidado compilar el comando. Esa era un poco la idea. Entonces, Multics era realmente un monstruo de sistema operativo hiperinteligente y qué sé yo, y fracasó enormemente. Y entonces los programadores que venían de vuelta de ese sistema, que se juntaron para hacer este juego y hacer un nuevo sistema operativo, estaban obsesionados con la idea de que había que hacer todo lo contrario de Multics. O sea, en el fondo, jamás tratar de hacer. Entonces, hay varias simplificaciones. De hecho, si se fijan, Multics en realidad es ¿cómo se llama? Es un chiste, digamos, el nombre de Unix, que en el fondo era si uno la CS la transforma en la X, se pronuncian igual, ¿no es cierto? En el fondo, Multics y Unix era todo lo contrario, ¿no es cierto? Este era montones de formas de inteligencia y cosas complejas, y esta es una forma simplecita, chiquitita, digamos, y donde todo iba a ser fácil, ¿ya? Y una de las filosofías que vamos a ver reflejado
en el origen, digamos, de Unix, era que siempre, la API de Unix siempre iba a proveer una sola forma de hacer las cosas. Entonces, la idea es la siguiente, que por ejemplo, si ustedes necesitan que el sistema operativo les dé más memoria, entonces hay una forma de pedir memoria, ¿okay? Y con la menor cantidad de opciones posible y la menor cantidad de parámetros posible. ¿Sí? Fue siempre la filosofía. ¿Por qué? Porque en el fondo es difícil implementar algo que tiene demasiadas interfaces, es difícil usarlo después porque tengo que decidir cómo usarlo, etc. La idea era simplificarle la vida al programador. ¿Okay? O sea, uno no tiene que pensar cómo hoy día voy a pedir la memoria, sino que se pide de esta forma y el sistema se encargará para que sea eficiente en todos los casos. Esto tiene obviamente una especie de trade-off, ¿no es cierto? Porque en el fondo hace que, y lo vamos a ver después a medida que vayamos avanzando, porque en el fondo al definir una sola forma de hacer las cosas significa que el programador tiene que adaptarse al sistema y por otro lado no siempre va a ser eficiente porque a veces necesito más de una forma y si proveo una sola probablemente estoy haciendo las otras más ineficientes. La implemento igual pero hace que esa implementación es más ineficiente. A todo esto, esta API es realmente también todo lo contrario de Windows, por ejemplo. Ustedes miran toda la versión de la API bajo nivel de usar el sistema operativo en Windows y de pedirle servicio al sistema. Son funciones hiper complejas, hay 10 formas de hacer cada cosa y cada función tiene por lo menos unos 5 o 6 parámetros de los cuales, o sea, es absolutamente imposible recordar en qué orden van esos parámetros si uno no tiene el manual al lado, no tiene otro, lo que siempre uno tiene es otro programa al lado y uno hace copy-paste de las instrucciones, pero uno no puede llegar de cero y ponerse a programar en Windows bajo nivel. En Unix, en general, porque después vamos a ver que, por supuesto, estas cosas fue la regla de los años 70, se les olvidó montones de cosas que después hubo que ir agregando y a medida que se le agregaron funcionalidades, algunas funcionalidades se las agregaron cabros chicos de las otras universidades que pensaban en otras cosas y entonces las nuevas funciones no siempre cumplen con esta regla. Pero todas las antiguas son casi una exageración de esto, ¿ya? De hecho lo vamos a ver al tiro cuando veamos cómo crear procesos. Entonces, recuerden que esta es una obsesión que traía la gente de la época y que era un tema importante para ella. Ok, lo otro importante es que todas las funciones que vamos a ver corresponden a funciones que están en el capítulo 2 del manual Unix oficial. Desde siempre también Unix siempre se ha distribuido con los manuales de las distintas funciones y comandos y la tradición es que está ordenado por capítulo. Cuando yo era chico tenía en mi revisa de mi oficina los capítulos de los distintos manuales de Unix archivaditos con su archivador y su número y qué sé yo, pero siempre han estado disponibles online en la distribución, ¿no? Pero el tenerlo en papel era sobre todo en la época que el computador era muy lento, era muy útil. Pero ustedes lo pueden obtener en línea siempre. La idea es que ustedes usan el comando man, que viene de manual, y por supuesto tiene 3 letras solamente porque es lo que más están dispuestos a tipear nuestros amigos. Y uno dice man, nombre de la función. Existen cosas muy burdas de búsqueda de keywords y cosas, pueden decir man -k y una palabra clave y te muestra todos los comandos que incluyen esa palabra. No es demasiado interesante, pero ustedes saben exactamente cómo se llama la función. Ustedes pueden hacer man de la función. Muchas veces los editores, estas IDE, digamos, de programación en C, permiten que uno se pare sobre un nombre de función y apriete algún botón o haga algo para que aparezca el manual de eso, pero el manual está siempre disponible, digamos, en el sistema y en general dice a qué capítulo corresponde lo que ustedes dicen. Man, ustedes le pueden pasar un comando, por ejemplo ls, y tiene como este formato, está disponible, digamos, formateado así. Tienen una forma más o menos estándar de ponerse y en general es súper completo, está muy bien hecho. Yo les recomiendo mucho usarlo sistemáticamente. Para los comandos hoy día es demasiado, los comandos tienen demasiadas opciones y son demasiado complejos, pero para las funciones de la API del kernel es perfecto, ¿no? Y dice exactamente todos los casos, los códigos de retorno que tienen, qué significan, en fin, está súper bien estructurado. Al principio dice el nombre del comando y entre paréntesis dice el capítulo, ¿ya? La idea es que en general todos los comandos de usuario están en el capítulo 1, ¿ya? En mi época el capítulo 1 era un archivador de este porte, digamos, que cabía chiquitito
en mi repisa. Hoy día yo supongo que sería absolutamente imposible imprimir en papel, digamos, la cantidad de comandos que existen en Unix es absolutamente absurdo, ¿eh? Y depende de la cantidad de paquetes que ustedes instalan y qué sé yo. Por supuesto, a medida que instalan más paquetes les van apareciendo más, o sea, los manuales vienen incluidos junto con los comandos, ¿no? Entonces el capítulo 1 es absolutamente infinito. Ok, y el capítulo 2, que es el que nos interesa, es donde están las funciones del kernel. Entonces, en general, cuando ustedes hagan man de una función, les va a aparecer y va a decir capítulo 2. El capítulo 3, en general, es la biblioteca estándar de C. Y después existen otras versiones. El 7 son como archivos del sistema. En fin, hay montones de capítulos raros que describen todo, ¿ya? Las funciones las vamos a ver, es muy útil. Y además vienen hoy día incluso en varios idiomas y depende en qué idioma instalaron ustedes el Linux, digamos, en qué idioma les muestra el manual. Yo prefiero ver los manuales en inglés porque es súper difícil descubrir tanto los mensajes de error como los manuales son difíciles de traducir del castellano de vuelta, digamos, para tratar de entender qué es lo que dicen. Incluso los mensajes de error son raros en castellano, pero si quieren vivir en castellano lo pueden hacer, digamos, ¿eh? Como yo lo aprendí en inglés me complica. Ok, entonces este capítulo que vamos a ver de aquí para adelante en realidad es algo así como el capítulo 2 del manual, ¿ya? Algunos alumnos se han quejado algunas veces de que no entienden por qué hacemos clases al respecto, porque mejor no se leían el manual completo y se habrían ahorrado el venir a clase. Es verdad, ¿no? Pero es más divertido hacerlo en clase y encuentro muy entretenidas funciones. Además aprovecho de no vérselas en orden alfabético, que alguna vez tuve un curso de algún profesor se le ocurrió así pasarnos las funciones de no me acuerdo qué lenguaje era, pero eran todas las funciones del lenguaje en orden alfabético. Esa era la forma más increíble de pasar. Bueno, el manual también lo pueden ver en orden alfabético, pero no es muy útil. Vamos a tratar de ver las funciones en orden conceptual. Ya. Listo. Corremos esto para los que llegaron tarde, así no pueden copiar la materia. Vamos a partir con lo que veníamos, digamos, que eran threads y esas cosas, ¿no es cierto? La idea es que en Unix desde siempre han existido lo que se llaman procesos. Los procesos antes se llamaban procesos nomás, hoy día uno habla de procesos pesados, básicamente para diferenciarlos de los threads, ¿ah? Es muy parecido al concepto de thread, ¿no es cierto? O sea, que uno está creando cosas en paralelo. La diferencia es que los procesos pesados, los threads en general se hablan de procesos livianos. La idea de los procesos pesados es que existe paralelismo entre todos ellos, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que no comparten la memoria. Por lo tanto, son totalmente independientes los unos de otros. De hecho, están protegidos los unos de otros, de modo de que en realidad yo no puedo ir a mirar la memoria del proceso que está al lado mío, ¿eh? Y la idea es que en Linux todo lo que hemos usado hasta acá son procesos, ¿ok? Cuando ustedes generan un programa, ¿no es cierto? Escriben un programa en C, digamos, con un main, etcétera, y lo compilan y generan, digamos, un ejecutable y después dicen algo así como ./p para que eso ejecute, ¿no es cierto? Al decir ./p y dar enter, digamos, y esperar el prompt, eso es un proceso pesado. El P ejecuta como un proceso pesado. Y si P crea threads, normalmente la idea es que esos threads en realidad quedan adentro de ese proceso pesado y desde el punto de vista del sistema operativo esto es un gran proceso o son un montón de threads compartiendo memoria, ¿eh? Pero la idea es que si ustedes al mismo tiempo que dieron ese ./p están, no sé, ejecutando ls, por ejemplo, la idea es que ese otro proceso, y por supuesto la idea es que este proceso con ese proceso no se interfieren en nada más que en el sistema de archivos o en cosas externas como esa, pero en lo que es sus variables, su memoria, ¿no es cierto? Y su ejecución no tiene ninguna relación el uno con el otro, ¿ya? Esos son procesos pesados y el Unix está lleno de procesos pesados. La ventana, digamos, que me están proveyendo aquí para emular un terminal a la antigua es un proceso. El shell que está pidiendo comando es otro proceso. Si yo al shell le digo ls, el shell ejecuta ls y sigue existiendo el shell y ls también, y todo eso, y cada uno de esos son un proceso pesado en el sistema. En el sistema normalmente está lleno de procesos funcionando, ¿no? ¿Cuál es la definición de la palabra proceso? En mi época nosotros decíamos que era algo así como un programa que se está ejecutando, ¿ya? Porque cuando uno habla de un programa, en general, ya sea el código fuente, incluso el ejecutable es un programa también, ¿no es cierto? Pero un proceso es un programa vivo,
¿ok? Y solo se habla de proceso mientras está vivo. Cuando el proceso retorna, termina y muere y desaparece. Ya no se llama proceso. Sus procesos tienen un ciclo de vida. Entonces, yo les había contado que el shell puede ser un programa común y corriente. Entonces, este main podría ser un shell, ¿no es cierto? Y podría haber dicho %, y alguien le tipió ./p, ¿no es cierto? O alguien le tipió ls, y él tiene que ser, vía, digamos, funciones de C comunes y corrientes, capaz de crear un proceso pesado y que ejecute. ¿Ya? Entonces, en Unix existe una sola forma de crear un proceso pesado para un comando normal. Entonces, yo puedo crear ahora un programa que llamaremos P o como sea, ¿no es cierto? Lo ejecutamos y ese programa, ejecutando, puede crear un nuevo proceso, ¿no es cierto? Y en la jerga, digamos, se habla de tener un hijo, digamos, porque P es capaz de crear un proceso nuevo. Y en general, como existía ya un proceso P que crea un nuevo proceso, vamos a generar como una especie de jerarquía, digamos, donde este es el padre y este es el hijo. ¿Ya? Okay, uno esperaría probablemente una función complicada, parecida a pthread create, ¿no es cierto? Que recibe cualquier... pthread create son de esas funciones que fueron inventadas después porque no existían en los tiempos de Unix, y por eso es complicada de usar y es rara y tiene muchas cosas que no me gustan. Pero crear procesos pesados viene desde el inicio de los sistemas de Unix, digamos, y por lo tanto corresponde exactamente al paradigma casi absurdo de una función que es una sola forma, o sea, hay una sola forma de crear procesos pesados, ninguna más, y además es la función más rara que hay y no recibe ningún parámetro. O sea, es lo más sorprendente que uno pudiera hacer. Primero, el modelo de esto es algo así como que acá ustedes tienen al proceso que es ./p que venía del shell, ¿no es cierto? O sea, si creamos como esta especie de jerarquía de procesos, la idea es que P es hijo del shell, y lo que vamos a hacer es crear un hijo que va a estar acá, ¿ya? Y esto viene de un modelo que creo que para Threads también se los mostré. Es un viejo modelo de programación donde la idea es que yo tenía un solo programa, de repente tengo dos programas ejecutando en paralelo y después soy capaz de volver a un solo programa, ¿no es cierto? Y se acuerdan que esta operación de dividirse en dos se llamaba fork y esta operación de acá se llamaba join. En pthread esta se llamaba pthread create y esta se llamaba pthread join, ¿se acuerdan? Para esperar que un hijo terminara. En Unix es al revés. La primitiva de creación de procesos se va a llamar fork. Fork es dividirse, ¿no es cierto? Es como dos caminos que parten en dos vías separadas. O sea, viene un solo camino y se divide en dos y después se juntan de nuevo, digamos, y acá entonces sigue un solo programa ejecutando, ¿ya? Entonces tenemos dos puntos, fork y join, ¿ya? Entonces la primitiva en Unix que crea procesos es fork, y la forma de crear un proceso es llamar a la función fork sin ningún parámetro. Esto sí que es raro, ¿no? Probablemente si uno les diera de tarea pensar para la casa cómo con una sola función que no recibe ningún parámetro uno puede crear un proceso pesado, llegarían sin resolver mucho el problema porque es realmente extraño. Y la verdad es que la semántica es realmente extraña. Entonces les preparé el ejemplo más simple que se me ocurrió. La idea de fork, y no traten de entender para qué se va a usar y cómo se va a usar, sino que traten de entender que es así nomás, y créanme, la idea de fork es que en el fondo me clona, ¿ya? Si vieron la película esa de Schwarzenegger donde lo clonaban, ¿se acuerdan que en el fondo él se queda dormido una vez, pero despierta dos veces, ¿no es cierto? Que en el fondo es él y el clon y los dos comparten la historia anterior. Esta es como la misma idea, ¿ya? Yo tengo un programa que tiene una historia y va feliz y llama fork. Fork es una función que es invocada una sola vez, pero retorna dos veces. Una en el original y la otra en el clon, ¿ya? Y mágicamente ustedes obtienen una copia exacta del original, donde en el fondo están ejecutando un main,
las variables, el entorno, todo es exactamente igual al original. O sea, ustedes no tienen cómo distinguir que son el padre del original. Y retornan 2 veces. Por supuesto el padre una vez y él sigue igual, y el hijo que está siendo una copia que está retornando de un fork también. ¿Ya? Parece lo más inútil que hay a todo esto, ¿no? Pero por lo menos logramos tener 2 procesos. ¿Ya? Entonces, en este caso, fork si falla, o sea, si no logro crear un clon, me retorna negativo. ¿Ya? Y ahí retorna una sola vez porque no pudo crear un clon. Entonces, si retorna negativo es porque retornó una sola vez y no funcionó. Eso no pasa nunca, salvo que se les haya dado la memoria o llenaron la tabla de procesos. Es muy raro, digamos, no debería fallar nunca, ¿no? Lo entretenido entonces es que en este caso voy al fork, ese printf lo voy a escribir una sola vez, porque hasta aquí soy una persona. Una vez que llamo a fork, si funciona me transformo en 2 personas. Por lo tanto, este printf de ahora son 2 clones, deberíamos verlo 2 veces, en el padre y el hijo. ¿Ya? Y finalmente, por supuesto, necesito una forma de distinguir al clon del original, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la marca, digamos, que voy a hacer en ellos es que fork retorna 2 valores distintos en el padre y en el hijo. ¿Ya? En el hijo siempre retorna 0. ¿Ya? Por lo tanto, si yo llamé a fork y me retornó 0, soy el hijo. Como padre y hijo comparten el código, la única forma que tengo de que ejecuten cosas distintas es agregar un if y decirle, ok, si pide 0, soy el hijo y este es el código del hijo, y agrego un else, ¿no es cierto?, para el código del padre, o si estoy seguro que este código no va a retornar nunca, por ejemplo, agregando un exit, basta con cerrar el if, digamos, y seguir con otro código. Sí. ¿Cómo puede fallar el fork? O sea, dar negativo. Básicamente, si se acabó la memoria, por ejemplo, o sea, realmente una falla es un error grave, o sea, nunca falla normalmente, es porque se te acabaron los recursos para hacerlo, ¿no? Pasa cuando ustedes hacen tareas y se caen en ciclos, por ejemplo, de crear procesos como locos, entonces tienen límites a la cantidad máxima de procesos que pueden crear, ¿no? Normalmente no falla nunca. Ok, entonces este código, ¿qué es lo que está haciendo? Va a escribir, una vez voy al fork, va a escribir, ahora son 2 clones 2 veces, porque está el padre y el hijo, y finalmente yo soy el clon, debería aparecer una sola vez, porque lo separamos acá para que el hijo lo ejecute, y ahí va a morir, y después tengo el padre, debería decir una sola vez yo soy el original. ¿Ok? O sea, el objetivo de este código es generar un voy al fork, 2 clones 2 veces, una y una, ¿no es cierto? Y así tengo separados mis procesos. Sí. ¿El exit es la forma de matar los clones? Y un proceso también. Tú como main también, o sea, básicamente exit es la forma de matar un proceso. O sea, tú terminas completamente la ejecución de tu proceso llamando exit. Y tiene un código, un entero, donde la tradición es 0 significa que todo terminó bien, 1 significa que hubo algo raro. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos poniendo el 1 solo porque después me sirve para tratar de... Porque después vamos a ver que ese código... Como este es el hijo, ese código el padre puede recuperarlo para saber cómo murió el hijo. Y me permite pasar un poquito de información, digamos, entre uno y el otro. Entonces, solo por eso es 1, debería ser 0. Y el padre podría poner un exit 0 acá abajo y eso haría que el main retorna con un exit 0. Sí. ¿Sin el exit se seguiría ejecutando el hijo? Sí, es un desastre y no se entiende nada. Eso hay que tener mucho cuidado, digamos. Por lo tanto, o sea, de hecho, incluso si acá ustedes hacen cosas que nunca debieran llegar a la última parte del código, pongan un exit igual. ¿Okay? Porque obviamente que el tipo salga del if y siga ejecutando nos echa a perder toda la lógica. Pero efectivamente hace eso. Porque tienen que recordar que están en exactamente el mismo lugar del stack del código, etc. Llamar a un fork dentro del hijo, en este caso, Ajá. otro más, ¿cómo se nombrarían los bits? Tendrías que tener otra variable, o bueno, si usar la misma, pero es medio complicado. Efectivamente, tú puedes llamar a fork dentro del hijo, y eso te crea en el fondo un padre que tiene un hijo y un hijo que tiene un hijo. ¿Y cómo serían 2 con 0? Ya no serían 2 con 0. Porque sí, tendrías un nieto, sí, donde los 2 bits dieron 0. ¿Cachai? Tendrías un hijo donde el primer bit dio 0 y el segundo dio 1, y tendrías un padre que nunca ejecutó el segundo, ¿no es cierto? ¿Cachai? Sí. Entonces, en el fondo es como que en uno tienes un bit igual a distinto de 0, más bien, en el otro tienes un bit igual a 0 y el otro distinto de 0, y en el otro tienes los 2 bits igual a 0. ¿Sí?
Sí. Ahí se estaría ejecutando así el hijo primero antes de... En paralelo, no hay reglas. ¿Ya? De hecho lo vamos a ver, una pregunta interesante es ver cuál de estos sale primero, ¿no es cierto? O si hay, incluso si podría haber una entrelazada y que sale el 2 y el S y después el otro 2 y después el otro, ¿está? Ahora, normalmente lo vamos a ver, típicamente el padre gana, ¿ya? Porque en el fondo crear un proceso, por eso me proceso pesado, crear un proceso es algo pesado. ¿Ya? Ahora, hoy día los computadores son tan rápidos que en realidad ya no es ni pesado, pero cuando yo era chico hacer un fork era casi como para ir a tomarse un café. Es muy dependiente del tamaño del padre, porque como fork duplica todo, si yo soy un padre que tengo un buen pedazo de memoria, etcétera, hacer fork antes, en los viejos tiempos tomaba cualquier cantidad de tiempo y era linealmente proporcional a la memoria del padre. ¿Ya? Hoy día, después lo van a ver, se han descubierto formas de implementar en los sistemas operativos estas cosas que son hiper baratas y son, en el fondo, el concepto de fork siempre es tratar de hacer la menos pega posible al principio y ir haciéndolo en demanda nomás. O sea, en la medida que el hijo va usando la memoria, se le va como copiando la memoria del padre y se hacen unos trucos súper espectaculares, porque no es tan fácil, porque la memoria no se comparte, por lo tanto, una vez que ustedes crean el hijo tiene una copia propia de la memoria. Si el padre modifica la memoria, el hijo no tiene que ver que la memoria se modificó. Entonces, ir copiando después del padre no es tan trivial como parece, ¿eh? Pero el sistema se las arregla y protege la memoria, de modo que si el padre modifica, entonces ahí le hace una copia al hijo, aunque el hijo todavía no la haya pedido. Es muy entretenido. Y funciona súper bien. ¿Ya? Es tan eficiente que vamos a ver que incluso de repente uno puede lograr con un poco de esfuerzo que en algunas ejecuciones el hijo aparezca primero. ¿Ya? Después vamos a ver lo del sleep, que es para forzar a que el hijo se demore harto. Ahí sí que estoy obligándolo. ¿Eh? Entonces normalmente si ustedes compilan, esto no necesita ninguna biblioteca, nada, porque es totalmente estándar en Unix. ¿Eh? Entonces, ese salió divertido. Después lo vamos a explicar. Que se fijan, el prompt salió antes de que alcanzara a terminar los últimos mensajes, se los explico en un segundo, pero por ahora me interesa más bien el orden, de que en el fondo, si se fijan, dice una sola vez voy al fork, el 2 clones debiera salir 2 veces, entonces normalmente gana el papá, él dice su mensaje, incluso ejecuta yo soy el original porque es el padre, y recién ahí toma el hijo, tira su propio mensaje, ¿okay? Y después tira el mensaje que era solo de él, ¿se fijan? Y en este caso, por ejemplo, pasó lo mismo, ¿no es cierto? O sea, gana el padre. Ahora, si uno se esfuerza y lo ejecuta millones de veces, por lo menos antes de venir me resultó, uno puede lograr en alguna ejecución extraña que no sea ese el orden, pero si se fijan, es bastante común que gane el padre, pero con un poco de paciencia, digamos, uno puede lograr que el orden no sea exactamente el mismo, lo cual muestra que efectivamente están ejecutando en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el hijo alcanzó a tirar su mensaje, a pesar de que después el papá igual tiró el mensaje del original antes que el otro, pero por lo menos él logró meter un mensaje antes que el padre. En el otro caso, el proceso de shell, por eso salió... El otro caso, y lo vamos a poner al tiro porque poniendo ese slip uno fuerza a que eso ocurra, el otro caso es muy bonito. Básicamente, si uno pone un sleep acá, o sea, uno obliga a que el hijo sea lento, o sea, se va a demorar un segundo el hijo, el padre el padre termina antes, ¿sí? O sea, en el fondo lo que ocurre es que el shell crea un proceso y él espera que ese proceso muera. Si ese proceso creó otro proceso, él no espera a los descendientes, él solo espera al proceso original. ¿Okay? O sea, una vez que el proceso original dice exit, tenga millones de hijos, descendientes, etcétera, da lo mismo, eso siguen ejecutando, pero el shell ya empieza a pedir un comando nuevo. ¿Okay? Entonces, en general, cuando el shell crea este proceso, cuando este proceso muere, el shell vuelve a pedir un comando. ¿Okay? Si él creó una descendencia, digamos, de hijos y qué sé yo, y eso siguen ejecutando, van a seguir ejecutando. De hecho, los hijos no mueren, digamos, cuando el padre muere. ¿Ya? Y eso es lo que nos pasó en la ejecución anterior. Ok.
Ya, el PID es un identificador, y por eso se llama PID, viene de Process ID, es un identificador un poco más importante que simplemente para marcar si falló o si soy el hijo. Además es un identificador único, ¿ok? Es un número, es un entero, que me identifica en forma única todos los procesos existentes en mi Unix, digamos. O sea, todo proceso que está siendo ejecutado en este minuto tiene un Process ID que es único en el sistema. ¿Ya? Entonces un PID es y de hecho tiene una regla, digamos, que ustedes la pueden ver, donde en realidad se asigna, además se asigna secuencialmente, ¿no? O sea, en el fondo es un número entero que va creciendo y que se recicla de vez en cuando porque tiene un tamaño máximo. En general es un short int, así que llega como a 65.000 máximo. Y ahí se reutiliza. Y en el fondo ese número ustedes lo van a poder usar para hacer cosas con ese proceso, ¿ya? Pero recuerden por ahora que es un identificador único. Cuando yo soy el hijo, si se fijan, a ver, el que termina con un Process ID válido acá y que el PID le sirve es al padre, ¿ya? O sea, el padre queda en PID con el Process ID de su hijo, ¿ya? El hijo en cambio queda con nada porque queda con un PID igual a 0, ¿ya? Entonces existen dos funciones que son clásicas, digamos, donde yo puedo obtener mi propio Process ID y puedo obtener el Process ID de mi padre, ¿ya? O sea, en general, y esas son funciones del sistema, ¿ya? O sea, yo le pido mi Process ID y le puedo pedir el Process ID de mi padre. Una se llama getPID. Entonces, si ustedes hacen man de getPID, se fijan, capítulo 2, función del kernel, ¿ok? Y getPID sin ningún parámetro me retorna un número que es mi propio Process ID, y getPPID es parent Process ID, ¿no? O sea, es el Process ID de mi padre, ¿ya? Con esos dos, más el Process ID que me retornó fork, tenemos la secuencia completa. O sea, yo puedo saber quién es mi padre, quién soy yo, y puedo saber todos mis hijos, porque cada vez que los creo voy recibiendo su identificador. Ok, pueden ver que en general la operatoria es bastante buena. Acá aparecen los .h que tengo que incluir para tener disponibilidad de todos los tipos y todas las cosas. Este es el prototipo de la función, con qué variables se invoca, etc. Cuando aparece así, void entre paréntesis, significa que no lleva parámetros, ¿eh? Esa es la forma estándar de declarar una función que no lleva parámetros usando el estándar ANSI no sé qué. Por lo tanto, en realidad ustedes siempre llaman a getPID abre cierra nomás cuando lo invocan, y eso siempre retorna un Process ID. Y en general tienen los posibles errores, ¿no es cierto?, los códigos de retorno, etc. Entonces son funciones simples, no tienen demasiadas cosas. Y también al final aparece un CALSO que en general hace referencia a todas las otras funciones que tienen relación con esta y que tienen un manual asociado. O sea, ustedes pueden hacer man de cualquiera de esas otras cosas y algo que ver con esto tiene. O sea, es como para ver el conjunto de familias de funciones, y por supuesto getPID y getPPID tienen que ver con fork. Ya. Exec. Sí. Dijo que el PID era como único dentro del sistema. Sí. Entonces, ¿puede que no siempre sea 0 cuando yo haga un fork? No, 0 siempre quiere decir que tú eres el hijo. O sea, en el fondo no te retornó un Process ID, sino que te dijo, tú fuiste creado, tú eres el clon. ¿Un valor implícito para el proceso? Es nada más que para que tú sepas, porque si no, no tendrías cómo saber quién es el padre y quién es el clon. ¿Cachai? El padre obtiene el Process ID del hijo. ¿Ya? En cambio, el hijo retiene un Process ID igual a 0, y con eso quiere decir, tú eres el hijo. ¿Ya? ¿Está bien? Y si él quiere su propio Process ID, llama a getPID, y si quiere el Process ID de su padre, llama a getPPID. ¿Está bien? Ya. Exec. Entonces, ok, espero haberlos convencido que uno puede crear un proceso pesado, es independiente, tiene su propia memoria, etcétera, y ejecuta en paralelo con el padre. Ahora, eso no es muy útil
salvo que todo el código sea mío. Y en particular habíamos dicho que queríamos ver cómo se hace un shell, donde un shell en particular ustedes le pueden tipear un comando, como por ejemplo ls o ./p incluso, y él, claro, crea un proceso pesado, pero además tiene que ejecutar ese comando. ¿Okay? Nosotros sabemos crear un proceso pesado que es igual al padre y comparte el código del padre, pero cómo ejecuta un comando ejecutable que está en el sistema de archivo, y ese es exec. ¿Ya? Exec es en general, incluso muchas veces se habla de fork exec, digamos, se escribe fork/exec, porque la mayor, como el 90% de las veces que ustedes van a usar fork, van a usar un exec también. Exec se podría leer algo así como execute, ¿no es cierto? Es como ejecute este comando y recibe de parámetros. Tiene varios sabores exec según la última letra que ustedes tienen, porque depende cómo le pasan los parámetros, porque aquí no hubo una forma estándar, aquí se chacrean un poco. Exec, sin embargo, hace exactamente lo mismo todas las veces, ¿ya? Pero tiene una última letra que dice qué parámetros ustedes le van a pasar, ¿ya? Y hay algunos execs más fáciles que otros. Exec L es el más simple para hacer pruebas a mano así simples, porque básicamente uno le pasa un nombre de archivo y después le pasa el argv sub 0 y el argv sub 1, etcétera, hasta un 0 al final, que quiere decir sacaron los argumentos. ¿Ya? O sea, en el fondo uno le pasa una lista de argumentos separaditos por coma, que es como lo más fácil si uno quiere hacer pruebas a mano. ¿No es cierto? Sería igual como ustedes lo tipean al shell, ¿no? Entonces, en este caso, voy a ejecutar el comando ls, cuyo ejecutable está en /bin/ls, es una carpeta específica donde están los ejecutables. Su argv sub 0, que es un nombre de comando, le vamos a llamar ls y le vamos a pasar la opción "-l", solo para probar que podemos pasarle opciones. y el 0 al final significa sacaron los argumentos. ¿Ya? Esta es la forma más cómoda de tipear en un programa los argumentos que yo quiero pasarle. Pero es súper incómoda si ustedes quieren hacer un programa genérico que construye los argumentos según distintas opciones, etcétera, porque tendrían que escribir el código distinto en cada línea. Entonces tiene otras versiones donde ustedes le pasan un arreglo de strings, ¿no es cierto? O sea, cosas más dinámicas que para los programas son mucho más cómodos, pero para los ejemplos de clase son bastante más incómodos porque hay que construir esa estructura y qué sé yo. Entonces, ahora, si ustedes hacen man de exec, les aparecen todos los sabores, todos los colores de la función con todos sus parámetros, y el manual es uno solo porque al final la función hace lo mismo. Ya, exec es la otra función extrañísima. Si fork era raro, exec es el otro raro, digamos, del sistema, porque lo que hace exec es... La idea es que yo soy un proceso pesado, acabo de hacer fork, entonces existen dos versiones. ¿Ya? El padre no va a hacer nada distinto, se va a seguir haciendo lo mismo de antes, digamos, y él sigue su propia vida. El hijo, yo quiero que se transforme en un comando, ¿ya? Por ejemplo, ls. ¿Ya? No quiero que siga mi código, sino que ejecute un comando. Entonces, lo que el hijo hace es llamar a exec. Al llamar exec, el hijo mantiene toda su estructura, su process ID, sigue siendo hijo de este de acá, es como toda su burocracia asociada, si ustedes quieren, la mantiene, pero elimina todo el resto, elimina toda su memoria, todo su stack de ejecución, todo su código desaparece y se transforma en ls. ¿Ya? En que ls es otro programa, es un main con su propio stack, con su propia, que está escrito por otro programador y que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con el original. Y entonces lo único que conserva es toda su interfaz con el sistema operativo, qué sé yo, si tenía archivos abiertos, todas esas cosas se heredan al ls, pero todo el código, ¿no es cierto?, y la memoria, que es lo que normalmente uno considera el corazón del proceso, se libera todo lo que tenía asociado al primer proceso como si hubiera muerto y parte ejecutando en el main de este programa de acá, de cero, como si ahí comienza la vida, digamos, de este programa. ¿Ya? Ustedes pueden ver exec algo así como una transformación, como una mutación, ¿no es cierto? O sea, yo soy yo y de repente me transformo en otro que no tiene nada que ver conmigo, pero que está ocupando mi mismo espacio y tiene como la misma relación con el sistema operativo. Tiene mi propio process ID y tiene los mismos descriptores abiertos que tenía el otro. Y algunas otras propiedades los vamos a ver después. Entonces, en general, ahora, ¿por qué no es la misma? ¿Por qué existe fork y existe exec y no existe una sola función? Es una buena pregunta. En algunas épocas de versiones intermedias de Unix existió una función que se llamaba fork exec.
¿ya? Que hacía todo de una. O sea, en el fondo creaba un nuevo proceso y ejecutaba un comando al mismo tiempo. Pero después se eliminó de la especificación. Hay algunas razones, tanto históricas como razonables, digamos, pero la idea un poco es que entre el fork y el exec, o sea, en el fondo sería en este pedazo, o sea, mientras yo soy el hijo, soy el nuevo proceso, pero todavía mi código tiene control sobre lo que está ocurriendo. Antes de llamar al exec, yo puedo hacer algunas pequeñas triquiñuelas de arreglo de cableado ahí de cosas, por ejemplo, qué sé yo, cambiarle la entrada estándar, la salida estándar, después vamos a jugar a hacer esas cosas, y conviene hacerlas en este trozo antes de transformarnos en el otro. Entonces ahí puedo hacerle ciertas manipulaciones, digamos, al hijo, antes de que se transforme en ls. ¿Ya? Lo vamos a ver después. Es medio raro, pero funciona. Ahora, exec es una función, por lo tanto, que si es exitosa, no retorna jamás. Ya. No deja de ser mágico. Tenemos una función que retorna 2 veces y otra que cuando funciona no retorna nunca. Y sin embargo funciona. ¿Okay? O sea, ella va a ejecutar el ls y todo, pero no retorna porque ya no tiene código donde retornar. El stack, las variables, la memoria, todo se libera y desaparece. Incluso el código ejecutable se desaparece. Por lo tanto, cuando exec funciona, no va a retornar. Ni siquiera es que retorne algo negativo, positivo, no retorna. Entonces todo el código que ustedes ponen debajo del exec es solo para el caso en que exec falló. O sea, si ustedes están acá abajo, estamos mal. ¿Ya? Entonces le pongo un lindo mensaje que dice, eso nunca debió ocurrir, que ustedes no lo hagan nunca. ¿Ya? Ahora, podemos hacer que lo veamos, ¿sí? Pero en el fondo esto no debe ocurrir nunca, y por lo tanto siempre pónganle un exit después, just in case, digamos. O sea, nunca van a llegar a ese exit, porque el exec va a funcionar, pero pónganlo porque si llegara a ser que exec falla, y van a seguir de largo, como contábamos la otra vez, ¿no es cierto?, ejecutando hacia el resto del código, no van a entender nada. Entonces siempre pongan un mensajito de error debajo del exec y un exit para asegurarse de que después del mensaje de error desaparezcan y no estén haciendo cosas raras. ¿Sí? ¿Y cómo recuperamos lo que ejecutamos con el exec? ¿Qué sería recuperar lo que ejecutamos? Por ejemplo, su código de retorno. Porque lo que tiramos a ejecutar con el exec puede retornar algo. Ok, si, su código de retorno, que es el exit, ¿te acuerdas? Que él es un proceso distinto, por lo tanto él va a terminar con un exit y va a retornar un código. No es lo mismo que no hay una función asociada. Bueno, se parece un poco, porque es como lo que retorna el main. Pero en el fondo, si él llama exit y le pasa un parámetro, efectivamente yo puedo recuperarlo, pero eso lo voy a recuperar en el padre. ¿Ya? Porque el padre creó un hijo, el hijo se transformó en otra cosa y esa cosa terminó y retornó un código. Ese código de retorno el padre lo puede recuperar igual que si yo acá hubiera hecho un exit yo mismo. Ahí es igual. ¿Ya? Y por supuesto, si yo, por ejemplo, le redirigí su salida a un archivo, qué sé yo, puedo ver qué es lo que puedo recuperar ese archivo. Pero no más. No tengo más capacidad de entender mucho lo que pasó con él. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Esto es raro, ¿eh? O sea, si están perdidos, no se preocupen. Tengo demasiadas funciones aquí. O sea, demasiados comandos. Si uno ve qué es lo que estamos tirando en la salida estándar, dije voy al fork, dije ahora son 2 clones, y este era el papá que dijo yo soy el original, y de repente el hijo empezó a ejecutar su ls. Estas líneas podrían salir entremezcladas, ¿ya? Porque no estamos haciendo ninguna sincronización entre padre e hijo, por lo tanto de repente el yo soy original podría aparecer entre medio, ¿no es cierto? Porque, ¿se acuerdan? Yo soy el original se pone después que ya creé el hijo. Ahora, como fork y ya fork toma su tiempo, exec toma más tiempo, aquí de nuevo, digamos, lo más probable es que siempre veamos ordenadito arriba primero todos los mensajes y después el hijo. Y a cambio, ¿cómo se llama? Si no hacemos el more, sino que hacemos así fork 2, normalmente el prompt va a haber quedado más arriba. Si logramos encontrar un porciento en alguna parte, porque en el fondo, de nuevo, ¿no es cierto? El hijo se está demorando más que el padre en hacer su ls. ¿Te fijan? Entonces, en el fondo, el shell terminó al tiro. Apareció, digamos, el hijo antes de hacer el exec y terminó. Y después el ls siguió tirando su salida
a la salida estándar. ¿Okay? O sea, el hijo siguió ejecutando en paralelo, pero el shell terminó antes, ¿no es cierto? Lo cual es normal porque no estamos esperando a que termine. Pero si se fijan, el ls-l se ejecutó correctamente, digamos. A todo esto, ¿dónde estamos haciendo el ls-l? ¿En qué lugar, digamos? La idea es que parte de los atributos, como igual que el process ID, otro de los atributos que todo proceso tiene es lo que vamos a llamar el CWD, ¿eh? Que es el Current Working Directory, que en el fondo es la carpeta actual, se llama en castellano, o sea, es la carpeta sobre la cual estoy en este minuto. Y el CWD es un atributo que tiene todo proceso y que los hijos lo heredan de los padres. Entonces el padre está en una carpeta y hace fork, el hijo está en la misma carpeta. ¿Okay? Y después vamos a ver, hay formas de cambiar la carpeta, igual como ustedes dicen CD en el shell, una forma de cambiar carpeta, pero es un comando y una llamada al sistema que el proceso tiene que hacer para cambiar su carpeta actual. ¿Tú tenías una pregunta al fondo? Sí. ¿Qué sentido tiene clonar un proceso si después puede borrar su código? Es cierto, es raro. Siempre dicen que tengo que repetir la pregunta. La pregunta es cuál es el sentido de clonar algo si después lo voy a eliminar, ¿no es cierto? Y es cierto, en el fondo es por qué tengo un fork y un exec separado cuando podríamos tener algo así como un fork exec, ¿no es cierto? Que es una primitiva que en el fondo crea un proceso y ejecuta un comando al mismo tiempo. Y es como les contaba antes, eso existió durante una época, sin embargo al final se abandonó. Yo creo que hay dos razones. Una era esta obsesión por tener una sola forma de hacer las cosas. Entonces a veces yo quiero crear un proceso para que ejecute código mío y a veces quiero crear un proceso para que ejecute otro comando. Entonces la forma de tener una sola primitiva era tener fork, ¿ya? Y después tú decides si haces exec o decides si no haces exec. En los viejos tiempos el principal argumento en contra de eso era que era carísimo, porque fork era duplicar todo el proceso original para después liberar todo y hacer todo de nuevo. ¿Okay? En un ambiente con poca memoria, computadores lentos, etcétera, y donde la memoria se duplicaba de verdad, eso era tan caro que durante una época existió esta idea de tener una primitiva distinta solo por eficiencia, ¿ya? Hoy día es tan barato y hacer fork casi no cuesta nada, ¿eh? En la práctica, que en realidad si tú haces fork y después haces exec o tener una sola primitiva es tan eficiente, las dos cosas son igualmente eficientes. Entonces la necesidad desapareció. Ahora, lógicamente yo te diría que tiene que ver más bien con esta idea de tengamos una sola forma de hacer las cosas y decidamos si vamos a hacer fork y después le agregamos el exec o decidamos si vamos a hacer fork y lo mantenemos. Es nada más que eso. Yo me imagino que si copio un proceso que tiene una cierta memoria, eventualmente si copio un nuevo código en ese hijo, me puedo quedar sin memoria, porque a lo mejor está limitado por la memoria del padre, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, ahí no estoy seguro efectivamente cómo se implementa. Si tú tuvieras un proceso gigantesco en memoria, en teoría, no sé, pues, y él hace fork, si podría fallar el fork porque no tengo memoria suficiente para almacenar todo eso, o si en realidad funciona igual y se acaba después cuando he terminado necesitando esa memoria. Es posible, efectivamente es posible que me fallara antes sin necesidad, ¿no? Yo conocí el caso, pero esto realmente había poca memoria en esa época. Teníamos un lenguaje que era tan gigantesco en memoria, en consumo de memoria, y era como un ambiente integrado donde uno tipeaba comandos y cosas así. Entonces parte de los comandos que uno podía tipear era decirle al tipo ejecuta ls, por ejemplo, ¿okay? Ponía exclamativo ls y eso significaba que creara un shell y ejecutar ls en alguna parte. Entonces me permitía dentro del lenguaje seguir dando comandos del shell sin necesidad de pasar un shell al otro lado porque no teníamos memoria para tantas cosas, ¿ya? Y efectivamente el lenguaje entonces lo que hacía era toda una faramalla súper compleja y tenía como un proceso esclavo chiquitito al lado que era él el que ejecutaba los comandos, porque si el lenguaje hacía fork fallaba porque era tan gigantesco que no tenía suficiente memoria para tener otra copia. ¿Okay? Entonces ahí pasaba lo que decías tú, o sea, el tipo, él no podía hacer fork porque no había un fork exec, ¿te fijas? No estoy seguro si hoy día eso pasa, pero es posible, si yo tengo realmente toda la memoria. Ahora, hoy en día cuando uno dice toda la memoria es mucho más que la memoria que de verdad tú tienes, Hoy día los sistemas operan con estas
estos conceptos de memoria virtual. Entonces, en realidad es muy configurable, o sea, ni siquiera te está limitado a la memoria RAM que tú tienes. Tú en general puedes tener más memoria ocupada que la memoria RAM real que tienes. Y más bien depende de la configuración que tú hiciste en el disco, cuánto swap space tienes, etc. Entonces tú puedes tener casi toda la memoria que uno quiera, ¿no? Pero es cierto, es posible que sea una limitante eventualmente, ¿no? Pero como te digo, la opción fue decidir, mira, es mejor así que empezar a tener montones de interfaces distintas y qué sé yo, ¿no? Como te digo, es una obsesión con esta idea de la simplicidad, no tanto del uso, pero la simplicidad de la interfaz. O sea que el sistema operativo tiene que concentrarse, en el fondo cuando yo decido cómo hacer procesos eficientes, tengo que concentrarme en un solo lugar. Y ahí está todo el código asociado a cómo se crean procesos eficientes, bien divertido. Entonces simplifica mucho la construcción del sistema operativo. En cambio complica un poquitito la programación. Y otra pregunta, si yo al exec no le paso otro comando, ¿Ya? ¿ejecuta lo mismo que hacía el programa? No, o sea, más bien falla. O sea, en el fondo, eso de hecho podemos verlo al tiro. Era un ejemplo que uno siempre hace acá. En el fondo, si escribamos un comando que no existe, ¿okay? Me equivoqué al tipear. Entonces, en el fondo, voy a tratar de hacer exec de un LSK, que es un comando inexistente. Un nombre de archivo que no existe. ¿Okay? También podría ser un nombre de un archivo que no es ejecutable. Todas esas cosas son errores. Exec falla mucho más que fork. Fork de verdad no debiera fallar nunca. Exec es muy fácil equivocarse y ¿cómo se llama? Hacer que en realidad ese comando ejecutable no exista o no se pueda ejecutar, no tenga permiso, por ejemplo, etc. Y por lo tanto, para exec hay que estar mucho más preparados para que falle que fork, ¿no? Entonces, en ese caso, exec simplemente retorna -1. ¿Ok? Entonces ahí podemos ejecutar fork 2. Y dejen ver si uno logra. Si se fijan, ok, ahí sí se logró. No es fácil, pero uno puede lograr que efectivamente la secuencia sea distinta, ¿no es cierto? Pero lo normal va a ser siempre esta, que en el fondo es que se ejecuta, el padre gana, ¿no es cierto? Y después el hijo dice, yo soy el clon, trata de hacer su exec y le falla, por lo tanto dice, nunca debió ocurrir, ¿se acuerdan que prometimos que no lo íbamos a ver nunca? Acá ocurre y él hace su exit correspondiente porque o sea, en el fondo siguió de largo, ejecutando después del exec. Exec retorna un código de retorno tratando de explicar, uno puede tratar de descubrir por qué falló y qué sé yo, pero en la práctica sí retornó porque falló, así que, digamos, salvo que uno quiera entender lo que pasó, basta con que el código debajo aborte y manda un mensaje de error. Y este es el caso en que logré por lo menos que el orden... lo único que logré fue que el prompt saliera entre medio. O sea, el padre fue aún más rápido, con lo cual el hijo siguió ejecutando después. Pero si se fijan, el orden... Con el exec, el orden es aún más difícil que sea distinto, porque si fork era lento y normalmente el padre sigue ejecutando mientras el hijo todavía no parte, al hacer exec el hijo se demora mucho más, incluso cuando falla, tiene que ir al sistema de archivos, tiene que ver si el comando existe, ¿no es cierto? Y el papá no hacía nada, digamos, hacía printf y moría, digamos. Entonces es muy difícil lograr que ahí gane el hijo, salvo que le pongamos un sleep o algo así, que también se puede. Ya, entonces, sí. No hay como una salida de error de cuando uno llama al exec, porque por ejemplo en el comando LS, si uno le entrega un parámetro X, cuando uno lo ejecuta en la shell le dice que no está y normalmente le tira X. Eso es distinto. Eso es distinto. Yo podría, en exec, ¿te acuerdas que le pasamos un nombre de archivo y le pasamos argumentos, ¿cierto? Perdón, eso. Acá. Entonces, efectivamente, yo podría pasarle aquí un argumento, por ejemplo, que es una opción que no es válida. Pero le pongo el buen nombre de archivo. ¿Ya? Entonces, ahí el exec va a funcionar. ¿Ya? Yo voy a ejecutar el comando. El comando va a partir ejecutando su main. Y en su main va a realizar su argv, argc, qué sé yo, y va a decidir que esa opción no existe. Y va a hacer exit con un número distinto a 0, digamos, y va a probablemente tirar una salida de errores. Y va a retornar de inmediato. ¿Ya? Pero el exec funcionó. Por lo tanto, tú no vas a seguir ejecutando acá abajo, aunque el S retorne error. ¿Ya? Lo que vas a tener es un hijo que va a retornar un código raro. Entonces, después el padre puede estar esperando a que se haya
haya funcionado ese exec. Sí, eso es lo último que nos falta, porque por ahora el padre perdió control, ¿no es cierto? O sea, no sabe siquiera, de hecho termina antes a veces y el hijo él no tiene idea qué pasó con el hijo. La idea del código de retorno y eso es justamente que tú como padre puedas tener un cierto control de qué está haciendo tu hijo, si todavía está ejecutando y finalmente cómo muere después. Sí, es parental control. Sí. Sí, después vamos a ver también adquieres ciertas responsabilidades con tus hijos, también en este caso. ¿Ya? Sí, no es gratis la cosa. Entonces, lo que nos queda justamente, tenemos fork para crear el proceso, exec para ejecutar un comando distinto al proceso, y finalmente nos queda este de acá, que era, ok, yo soy el padre, acabo de crear un hijo que tanto si hace exec como no hace exec me da lo mismo, ¿cómo sé yo qué pasó con ese hijo? Y en particular es como el join de pthread, ¿no es cierto? ¿Con qué código de retorno terminó? ¿Okay? Entonces esta función, es curioso porque en pthreads esta función se llamaba join, pero esta no se llama fork, ¿no es cierto? En Unix esta se llama fork, pero esta no se llama join, se llama wait. ¿Ya? Y la función wait también tiene más de un sabor, pero es la misma función. Entonces ustedes pueden hacer man de... eso es muy desgraciado. A veces hay comandos que se llaman igual que funciones del sistema. Entonces ustedes dicen man de wait, les aparece el comando wait, que es un comando, de hecho es un comando incorporado en el shell. Entonces para ver el verdadero wait tienen que forzar a que sea el capítulo 2. ¿Ya? Y en ese caso ustedes dicen man 2 y la función y le fuerza la entrada en el capítulo correspondiente. Entonces esta es la verdadera función wait, está en el capítulo 2 como ven ahí arriba. Y tiene tres sabores, digamos, pero los tres hacen básicamente lo mismo. La idea es esperar que un hijo muera, ¿ya? O sea, wait me deja bloqueado, ¿ya? Cuando llamo wait, el llamador se queda bloqueado y espera que algún hijo muera y básicamente me retorna el process ID del hijo que murió, porque yo podría tener más de un hijo, ¿no es cierto? Se podría hacer un ciclo de forks, aguardar los process ID en un arreglo y después esperar la muerte de alguno de ellos. Entonces la idea es que wait me retorna un process ID que es de un hijo que murió y yo le puedo pasar un puntero a un entero y en ese entero me deja información sobre cómo murió ese hijo. ¿Ya? Y hay harta información allá adentro. Está el código de retorno, que a todo esto es más chico que un int, son unos pocos bits, en realidad es un pedazo de entero nomás. Y los otros bits me marca varias condiciones. Por ejemplo, si el hijo murió por un control C, ustedes lo pueden saber. Si se cayó por un segmentation fault así de error de programación, también lo pueden saber. O sea, uno puede recuperar harta información sobre cómo murió el hijo o no. Si murió, se llama muerte normal cuando hizo exit, ¿no es cierto? Y si él llamó a exit, pueden recuperar qué código le pasó a exit, qué numerito chico ese le pasó a exit, le pasó 0, le pasó 1, 2 o 3, ¿ok? Esa es la primera. Y la segunda, pueden saber, murió anormalmente. Entonces una muerte anormal es porque llegó un control C o porque se cayó el mismo, digamos, y entonces él nunca llegó a hacer exit porque se murió antes, digamos. O sea, no fue como que no fue muerte, una muerte natural es un buen término. Y entonces, ahora por supuesto yo puedo hacer wait y pasarle null, y entonces no me informa nada y lo único que me retorna es el process ID de un hijo muerto. Recuerden que se queda bloqueado hasta que muere un hijo. O si ya había muerto el hijo antes y yo no le había hecho wait, entonces retorna inmediato su process ID. Pero solo retorna una vez por hijo. O sea, una vez que ya me retornó un process ID, nunca más me va a volver a retornar ese identificador. ¿Sí? Ahí está ¿El? El otro sabor. ¿Cómo saber que...? ¿Cómo esperar a uno en particular? Claro, la idea es que los otros... este no lo uso nunca, así que es más nuevo probablemente que yo. Yo conocí Unix cuando tenía como 3 comandos, ¿no? Pero este es útil, efectivamente el wait-pid, pero tiene más parámetros, más enredado, entonces uno lo usa solo si realmente quiero mucha información. Yo le puedo decir, puedo esperar la muerte de un procesador en particular, puedo preguntar si murió algún hijo sin quedarme bloqueado. ¿Okay? O sea, puedo hacer como un polling, ¿no es cierto? Saber cuándo decir, oye, ¿murió alguien? No, ya, ok, sigo haciendo otra cosa. Entonces, las opciones yo le puedo decir,
pregunte pero no se quede esperando, ¿no? ¿Okay? Pero wait es el más clásico, digamos, donde en el fondo es decir, ok, quiero esperar la muerte de cualquiera, avíseme quién murió y páseme la información sobre cómo murió, ¿ya? Es lo más usual. Pero está lleno después de flags y cosas que le pueden pasar, ¿eh? Ese es wait. Entonces vamos a ver los ejemplos más simples, digamos, de uso de wait, sin entrar en demasiado detalle todavía. Entonces eso creo que debe ser alguien así como for 3. Entonces en el fondo es lo último que, de hecho esto es lo más parecido a un shell ahora, ¿no es cierto? O sea, un shell que lo único que hace es ls. O sea, en el fondo quiero crear el comando ls y esperar a que termine. ¿Okay? Sería como que alguien me tipió ls-l en mi secuencia de entrada. Entonces voy a poner un pequeño printf, yo soy el padre, ¿no es cierto? Voy al ls, voy a poner esta línea nada más que para mostrar que efectivamente la línea aparece al final del ls y por lo tanto el hijo ya no está ejecutando nada cuando tiro la última línea. Entonces tengo un printf al principio y un printf al final. ¿Okay? En el fondo estoy marcando, todavía no existe el hijo y ahora ya el hijo ya dejó de existir y eso nunca debiera aparecer entremezclado con las líneas del ls, porque en el fondo voy a esperar a que termine completamente de ejecutar antes de tirar la última línea, ¿ya? Ese es el plan. Ese es flush, porque creo flush lo que hace es forzar a que eso salga en la salida estándar, porque en el terminal funciona bien, pero si ustedes hacen mayor la salida a un archivo, no siempre un printf con un newline sale al tiro. A veces queda como que el tipo empieza a acumular los datos y solo cuando los buffers están llenos lo tira. Entonces ahí me puede pasar que me aparezcan las dos líneas estas al final. Esto es para forzar que esta línea vaya a la salida estándar. Entonces fflush es la función oficial. Esto es libc, no es estándar, digamos, de programación C. Ya, entonces le digo tire esa línea y ahora sí puedo crear mi proceso. Normalmente va a funcionar. Este es el hijo porque es igual a 0 y hago un exec l de ls-l. Nunca debiéramos ver ese mensaje, nunca debiéramos ver ese exit y acá entonces puedo hacer un wait pid. Usé wait pid para mostrar, digamos, que efectivamente uno puede esperar un proceso específico. Espero pid. ¿Quién es pid? Es el identificador de mi hijo, porque en el caso que fue 0 ya no ejecuté ese código. ¿Se fijan? O sea, solo estoy aquí cuando pid es distinto de 0. ¿Ya? O sea, yo estoy seguro acá que process ID tiene el identificador de mi hijo. ¿Ya? Este es solo el padre el que ejecuta este código. ¿Ya? Le paso un puntero a status, no lo vamos a usar todavía, pero después se puede jugar a sacar bits de allá adentro. Y le paso 0, que 0 es sin opciones, o sea, es el comportamiento default, es equivalente a wait, o sea, nos quedamos bloqueados hasta que esto ocurra. Estos son unos pocos bits acá que yo le puedo decir, por ejemplo, no se quede bloqueado, sino que dígame si murió o no. ¿Ya? Y no estoy chequeando el código de retorna, pero waitpid me retorna un código diciéndome si funcionó o qué sé yo, si... Sí. O sea, ¿cómo es eso de que el wait lo invoca solo el padre? O sea, el PID tiene que ser tecnológico. A ver, el hijo, acuérdate que son dos aquí, ¿no es cierto? O sea, acá hay dos procesos que están ejecutando este mismo código. En el hijo, process ID es 0. Por lo tanto, él o se fue por el exec y no retornó nunca, o hizo el exit. ¿Okay? O sea, tú acá atrapaste al hijo. ¿Ya? Por lo tanto, el único que puede llegar hasta acá es el padre, porque es el único en el cual process ID no fue 0. ¿Está bien? Uno podría haber puesto un else acá, ¿no es cierto? Para dejarlo más claro. Pero en general uno no lo pone porque típicamente el padre sigue haciendo millones de cosas hacia adelante y dejar todo el código en un else gigantesco es muy incómodo. Entonces en general lo que uno hace es más bien dejar un if, pero es un if absoluto. O sea, si yo entro acá nunca más salgo. Y eso está garantizado porque o el exec o el exit están ambos garantizados de que alguien me va a matar. O sea, yo no puedo volver a salir de este if una vez que entré. ¿Está bien? Entonces acá esto solo lo ejecuta el padre. ¿Y ese PID que está ahí, cuál es? Ese es el identificador del hijo. Porque en lo que fork me retornó, que no fue menor que 0, o sea, funcionó, y no fue 0, o sea, es el identificador de mi hijo. ¿Fíjate? Acuérdate que PID, si es menor que 0 es porque falló, por lo tanto es mayor o igual a 0. Si es 0, estoy retornando en el hijo, y si es distinto de 0, significa que el padre estoy recibiendo el process ID de mi hijo. ¿Está bien?
dentro del hijo su propio... Ahí tienes que llamar a getPid o algo así. Ahí, claro, el hijo no pid, para lo único que sirve es para distinguir quién es el hijo, pero no sabe ni quién es él ni quién es su padre. Por eso es que existen esas otras dos funciones para poder averiguarlo. Ahora, normalmente el hijo no lo necesita, ¿eh? O sea, el que lo necesita el PID es el padre, porque para lo que lo usa es para justamente poder esperar que el hijo muera o saber si está muerto o averiguar cómo murió, ¿no es cierto? Entonces, para eso, como necesita el PID, es mejor, normalmente es el padre el que lo necesita. O sea, el PID del hijo para el padre es distinto de 0 y para el hijo es 0. Exacto. Exacto. Y es la única diferencia que tienen. En el caso de Schwarzenegger tenían una marquita en el ojo, ¿se acuerdan? Es el equivalente. Ok, entonces lo que podemos hacer es, este era fork 3. Entonces esto es exactamente lo mismo que antes. Hagámosle un more. La diferencia es que ahora está ordenadito. O sea, voy al ls, me salen mis rayitas, me aparece todo el ls menos l, que es largo, y al final de todo voy a tener las últimas rayitas, ¿no es cierto?, que las tira el padre diciendo que el hijo murió, y ahora en este código nunca voy a tener un prompt antes de que se acabe todo. ¿Okay? Porque en el fondo el padre se queda bloqueado en un join, esperando que su hijo termine. Entonces, muy lento, si el hijo le hacemos un sleep de 200, el padre se va a quedar bloqueado esperando los 200 segundos hasta que el hijo muera. ¿Ok? Y ese es el wait el que me lo garantiza. Entonces, fork, exec, wait son la tríada clásica, digamos, con la cual todo el sistema está construido en base a esas tres primitivas. Y es como el esqueleto de un shell. O sea, el shell pasa toda su vida haciendo fork, exec y wait. ¿Ya? Déjenme, como cambié el orden de la materia, sospecho que los otros ejemplos son... Sí. Después les voy a mostrar un código más enredado, pero primero tenemos que, para que sea entretenido, tengo que enseñarles a jugar un poco con señales primero. Pero la idea es que status tiene un montón de chorezas que uno puede aplicar con él. Esta, para que sea un poquito más fácil de usar para el programador, son como unas macros, digamos, que se definen en el wait.h, digamos, que aparece arriba que uno tiene que usar, pero en realidad son puros bits, o sea, son puras máscaras, son puros and, or, etcétera. De hecho, tengo un programa que lo hace a mano para que ustedes vean lo entretenido que es jugar con bits. Pero básicamente la idea es que en status está codificada toda la información. La regla es, primero tengo que preguntar si es que status adentro tiene un status que fue generado por un exit normal. O sea, si el hijo murió normalmente, with exited es como que el hijo hizo exit, ¿no es cierto? Va a retornar true. Si él retorna true, entonces puedo aplicarle esta macro, que se llama el exit status, que me retorna el entero que él le pasó de argumento a exit. ¿Ya? Creo que, son 8 bits. ¿Eh? O sea, el valor que ustedes le pasan a exit es entre 0 y 127. ¿Ya? No pueden poner más grande que eso porque solo usa 8 bits para retornar al padre de ese valor. ¿Ya? Entonces los 8 bits que el hijo le pasó a exit, por eso es que exit en general es 0, 1, 2 o 3 nomás, no tiene muchos valores más posibles. Esos 8 bits ustedes lo pueden recuperar con esta macro. O sea, ustedes llaman a exit status de status y eso se lo asignan a un char o algo así y tienen ahí el número que el hijo le pasó de argumento. ¿Ya? Y después, aparte de tienen estas otras cosas raras, que es si el proceso murió de otras formas anormales. ¿Okay? O sea, si no fue exited, entonces pueden empezar a preguntar cómo murió. Y uno puede preguntar si murió con un signal, si murió con qué signal en particular terminó. Incluso uno puede preguntar si hizo un core. Si ustedes lo han hecho alguna vez, pero
uno puede decirle a Linux que cuando un proceso muera anormalmente por errores de memoria, que sea, me genera una copia de la memoria en un archivo que se llama core.algo, que es core.process ID a todo esto, del proceso que murió. Entonces uno puede incluso saber si ese proceso al morir generó un core o no generó un core. Está lleno de información, o sea, yo puedo saber un montón de tonteras, digamos, con respecto a cómo murió el hijo en ese caso, y si murió con un segmentation fault también puedo preguntarlo. ¿Ya? Después les voy a mostrar un ejemplo más nutrido, digamos, de cómo aplicar eso, pero por ahora créanme que el padre recibe cualquier cantidad de información. No, no era este. Ya, entonces, revisando de vuelta, ok, ¿qué pasa ahora si es que le pongo un comando equivocado? ¿Ya? O sea, exec falla. ¿Ya? Si exec falla, lo que yo voy a hacer es que, o sea, el fork funcionó, por lo tanto tengo un hijo. ¿Ya? Exec falló, por lo tanto mi hijo sigue ejecutando, va a ser el printf y va a ser exit 1. Okay. Por lo tanto, ¿qué hace eso? Hace que wait pid también funciona, espera la muerte de pid y aquí y el status voy a recibir 1. Muchas veces cuando uno hace este código en realidad acá no le pone 1 sino que le pone un código muy raro. Por ejemplo, muchas veces usan 127 que es como el máximo, o sea, nadie usa 127 digamos normalmente. Entonces yo podría ver aquí si es que exec falló, ¿no es cierto? Suponiendo que nunca ls me va a retornar 127. ¿Ya? Sería la única forma de señalar el tipo, en realidad es el exec el que falló. ¿Ya? Ahora, si le paso una opción mala a ls, o sea, acá le paso una opción que no existe o qué sé yo, entonces la diferencia ahora, el procedimiento va a funcionar, el exec va a funcionar, pero el ls va a retornar un código de retorno raro. ¿Qué va a pasar? Waitpid se va a quedar bloqueado y aquí voy a recibir el código de retorno que ls generó. ¿Ok? Entonces puedo descubrir si es ese, si es un código de retorno extraño que ls generó, y puedo descubrir si todo funcionó bien. Si todo funcionó bien y ls, por ejemplo, en el caso que estamos haciendo, no tuvo todo bien, el status me va a quedar 0, porque es el código de retorno oficial de... Ahora, no significa que status, el entero, sea 0, ¿ok? Porque van a estar estos bits que dicen que terminó bien. Tienen que aplicar las macros que vimos delante para decir, ok, terminó, hizo un exit, sí. El código que retornó el exit es 0, sí, ok, entonces ahí está todo bien. ¿Ya? No es cosa de llegar y... O sea, recuerden que status tiene un montón de bits adentro, no es solo el código de retorno que generó exit. ¿Ya? ¿Se le pasa un ampersand status o se le pasa el status? Ampersand status porque es un puntero al lugar donde tú quieres que él te deje su... Sí, pero a otras funciones... ¿A exit? No, status. A exit le pasa el status. ¿A qué funciona? Ah, no, status. Sí, a las macros dices tú. Esa, como sí, tú le pasas el entero. Porque no, esta sí es importante porque tú quieres que él te escriba en status. La única forma de que él te escriba es pasarle un puntero. ¿Ya? Ok. Ya, seguimos próximo jueves.